Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes o tardes, ya ni sabemos, ya son las 8 de la noche, ya no se sabe si es noche o es tarde, pero creo que todavía estamos viendo que está clarito. Pero primero que nada, sean ustedes bienvenidos el día de hoy a este otro programa más de Tocho Morocho para todos ustedes, Vox Populi. Y pues el día de hoy pues tenemos otro como todos los lunes. Tenemos una invitada que bueno, ya aquí ya ustedes ya la conocen, ya la han captado. Y pues pues es que tenemos aquí a nuestra amiga Ana Laura, que pues la verdad es todo un estuche de monerías, que el cual nos trae mucha información relacionada con su vida diaria, con su trabajo y muchas problemáticas también de la gente que pues tiende a querer conocer. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy padre para que todos ustedes, para que se vayan conectando y vayan por ahí hablándole a sus familiares, porque el día de hoy va a estar muy padre. Bueno, el tema lo estamos titulando de manera muy técnica por ahí, que la tanatología, pero pues ya ahí dicen por ahí en zona muy coloquial, pues vamos a ver el tema de cómo enfrentar a la muerte o a la muerte de un ser querido, también porque hay quienes nos hemos visto ya enfrascados en ese momento de también de la muerte. Primero que nada vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Laura. ¿Cómo estás, Laura, el día de hoy? ¿Cómo te sientes para este tema? Hola, hola Chito, pues bien, digo, bueno, vamos a platicar aquí de manera no muy técnica, que podamos comprender un poquito el proceso de la muerte, el proceso del duelo en general, y pues vamos a ver cómo se da este programa el día de hoy. Así es. Y pues bueno, como cada 8 días, ¿verdad? Cada lunes, pues estamos primero que nada, pues dando algunos agradecimientos por ahí a la Galería Arte, Forma y Color, Café La Taberna, por proporcionarnos el espacio para poder estar haciendo estas transmisiones aquí en la galería, en la zona centro, en el plaza principal número 18 altos, ¿verdad? Así es de que pues vamos a entrar un poquito en materia aquí con nuestra amiga Laura. Y pues vamos a entrar. El tema del día de hoy es tanatología y ya saben, pongan mucha atención, llámenle por ahí a sus familiares porque este tema está muy interesante. Vamos a empezar primero por un principio, Ana Laura. Estamos hablando de hablar de nuestro tema del día de hoy es cómo enfrentar la muerte. Son temas muy delicados, ¿verdad? Y también temas pero muy controversiales también. Y aparte, están muy al orden del día por todo lo que hemos pasado, por esta pandemia que se vino, muchas pérdidas de vidas, de seres humanos, con o sin razón. Pero al fin de cuentas, ese problema que atañó a todas las familias y que al fin de cuentas, tarde o temprano, nos va a atañar. ¿Qué nos puedes hablar del día de hoy, de decirnos qué es la tanatología? Bueno, la tanatología estudia justamente el proceso de duelo en general, ¿no? Hablemos de duelo no solo de la pérdida de un ser querido o de la muerte de alguien muy cercano. El duelo de manera general en tanatología es la pérdida de algo, la pérdida de la salud, la muerte, pérdida de un familiar, pérdida de un trabajo, si dejé al novio, todo eso nos da a nosotros un duelo. Entonces tanatología nos da herramientas, nos da conocimiento para poder enfrentar esas situaciones. Fíjate que eso es una situación que al fin de cuentas todos la vamos a vivir o la estamos viviendo de una manera o de otra. Y más que nada, como te comentaba, pues ahorita dándose con esto de la pandemia, pues la verdad, muchas gentes nos vimos, te lo digo también porque me tocó, perder algún ser querido. Por lo general nos pasamos la vida, muchas veces pasa el tiempo y desde niños, jóvenes, nunca nos pasa o no nos llega a pasar nada de eso. El problema es que cuando ya vamos estando un poquito más adultos y empezamos a perder a seres queridos, primero que nada. Y dime una cosa, ¿quién nos prepara para eso? ¿Cómo podemos Nadie. prepararnos? Nadie nos prepara, fíjate, hablas justamente de que todos vamos a pasar por esa situación y justamente por eso existe la tanatología, ¿no? Sabemos que el proceso o el desarrollo del ser humano siempre va a tender a llegar a la muerte, al culmen de la vida, ¿no? Normalmente no pensamos en esto porque nuestra ideología o la manera en cómo nosotros de repente pensamos creemos que la muerte la vamos a vivir cuando estemos ancianos.
El problema es cuando nos enfrentamos a la muerte y todavía ni siquiera llegamos, por ejemplo, a una edad adulta, ¿no? Entonces, nuestro raciocinio dice, yo voy a morir, pero voy a morir de vieja, ¿no? O si tú le preguntas a un niño, le preguntas, oye, ¿quiénes mueren? Ah, pues mueren los viejitos. Entonces, hablando de esta situación, pues se generan un montonal de controversias, ¿no? Y entonces, ¿por qué entierro yo a mis hijos, por ejemplo? ¿No? Sí. ¿O por qué entierro yo a mis amigas que estaban más jóvenes que yo? ¿O por qué mueren los niños? Es como un proceso por el que todos vamos a pasar, que nadie nos prepara, pero que tampoco nadie nos avisa es mañana, es pasado mañana, ¿no? Sabemos que las cosas suceden de un momento a otro, accidentes, pandemia, enfermedades crónico-degenerativas que ahorita se están dando muchísimo, por una cosa o por otra, ¿no? Sabemos que es la alimentación, que es la vida que llevamos, que es un todo, pero están presentes. Entonces, tenemos que estar de repente, bueno, pues preparados. Aunque no estamos preparados al 100%, quiero que sepas que estudié el diplomado de tanatología y justo hace poquito acaba de fallecer un amigo y justito el día viernes tuve la crisis de recordarlo y digo, bueno, me lo voy a permitir, ¿no? Porque también es parte del proceso, está muy reciente, entonces aunque nosotros somos profesionales del tema, eso tampoco quiere decir que lo podamos enfrentar o lo podamos hasta cierto punto entender, pero sí tenemos las herramientas para poder ayudar a nuestra mente, a nuestro corazón, pues a no ver a una persona de manera física, ¿no? Sino recordar a lo mejor aquellos pues bellos momentos. Eso es uno de los puntos que quería yo tocar contigo conforme a esto de cómo el hombre enfrenta a la muerte, ¿no? De alguna u otra manera, como dices tú, puede ser en algún amigo, en algún familiar, y por qué no, como tú dices, pues la verdad, de niños, ¿quién piensa en la muerte? De jóvenes, ¿quién piensa en la muerte? Por eso dicen por ahí, juventud, divino tesoro. ¿Por qué? Porque en esa época, ¿quién va a pensar en eso? Y son de las cosas que yo siempre me he puesto a pensar, y ahora que salió, créeme, porque hasta últimamente se ha escuchado ese término tanatología. Antes no se escuchaba nada ese término, y por eso que por eso ahorita tú que te encuentras aquí, que ya tuviste un diplomado de tanatología, ¿qué nos brinda la tanatología? ¿Nos brinda herramientas? ¿Nos brinda qué nos da la tanatología para de una manera u otra poder enfrentar nosotros a la muerte de una manera, como tú decías, de un familiar, de un amigo o hasta en ocasiones hasta uno mismo? ¿Qué nos brinda la tanatología? Mira, la tanatología es un todo. Es un todo. Mira, yo cuando estuve estudiando había enfermeras, trabajadoras sociales, yo soy pedagoga, había psicólogos. ¿A qué me refiero con esto? La muerte es un todo integral, ¿no? Se tiene que trabajar de manera psicológica, se tiene que trabajar de manera... no voy a hablar de religión porque, bueno, cada quien tenemos una religión diferente y creencias diferentes, pero sí con un entendimiento interior, ¿no? Con una fe. Entonces, es un todo integral. Entonces, la tanatología lo que nos da es no solo herramientas, sino además personal que nos pueda apoyar a entender el por qué pasan las cosas y además asistencia. Hay por ahí unos módulos que se refieren justamente a aquellos apoyos que ya cuando es un enfermo terminal podemos dar asistencia específica donde podemos disminuir el dolor. Se llama cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es justo eso, ¿no? Una persona que ya está por morir, pues ayudamos un poco o un mucho tanto a la familia como a la persona que está en cama a entender un poquito ese proceso, a trabajar cosas que no se hayan trabajado, a que se solucionen cosas que están pendientes para no dejarlas así y disminuir en caso de que haya pues dolor con cosas paliativas, es decir, con ungüentos, con aromaterapia, yéndonos a cuestiones médicas con morfina, etc, etc. Entonces es una forma muy integral de atender a la persona, porque a lo mejor yo soy pedagoga, pero puedo asistirme de una amiga psicóloga, a lo mejor de una enfermera, y entre todos apoyar al bien morir. Esa es la finalidad de la tanatología, ayudar al paciente, a la persona que está a punto de fallecer, al bien morir.
Fíjate que así ahorita como lo estás comentando, porque cada ser, dicen por ahí, cada ser humano es un mundo y todos los toman de manera distintas, como tú mencionabas. Hay quienes posiblemente les puede ayudar la situación de una manera religiosa, puede ser también, ¿no? Que otra también al tomar algún tipo de filosofía también, o tomar algún tipo de creencia, todo ese tipo de, son herramientas que puede utilizar la tanatología para poder llevar a un, por ese, o un, a tomar la muerte de algún familiar, amigo o pariente de otra manera, o son parte de, o es muy aparte. Digo, porque la tanatología es una ciencia. Es una ciencia y te decía que es un todo integral, ¿no? Se trabaja multidisciplinariamente. Una persona que estudia tanatología puede hacer el trabajo por sí solo, posiblemente, pero depende de lo que quieras asistir, ¿no? Un ejemplo, yo soy pedagoga, pero puedo trabajar la cuestión del entendimiento, de trabajar las cosas que se quedan pendientes, pero si bien es cierto, aunque puedo utilizar cuidados paliativos como aromaterapia, por ejemplo, no puedo inyectar morfina para ayudar a disminuir dolores. Sí. Entonces, requiero de una enfermera, requiero de doctores, requiero de otras cuestiones, ¿no? La idea es ayudar a la mejor. Tú sabes bien que cuando pasamos por una situación doliente, cualquiera que sea, tenemos una visión como el burrito. Así, solamente vemos hacia enfrente, vemos hacia enfrente, pero no hallamos a los lados alguna solución. Y entonces, muchas veces se requiere de gente que apoye a esas personas a buscar los medios, a buscar a las personas adecuadas, ¿no? Y de eso, a eso se refiere la tanatología, ¿no? A cómo es que yo, persona que estudié esa ciencia, pues puedo ayudar al bien morir y a que la familia de alguna manera, no es que lo entiendas, sino que a lo mejor de algún modo vives un proceso en el cual puedes de alguna forma como muy inmediata, ¿no? Tratar ciertas cuestiones para que a la hora que pase el deceso de la persona, pues se vaya un poquito más tranquila y con menos cosas pendientes. Es lo mismo, en este caso la tanatología también atiende a la persona para antes de y después de, o tiene distintos matices. La tanatología es, te decía yo, las herramientas, entonces las podemos dar a la familia y a la persona que está en cama a la hora o antes de que fallezca, y después de que fallece apoyar a los familiares con esas herramientas justamente para entender todo mi proceso, ¿no? Del duelo. Sabemos que cuando muere una persona siempre el primer sentimiento es la negación, es decir, así no entiendo por qué pasó, pero sí estaba muy joven, pero no era el momento, ¿no? Y entonces entramos en una negación tan profunda que obviamente el dolor todavía pues va a ser muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, conforme nosotros vamos trabajando esa situación, entender el por qué, y de alguna manera con algunas herramientas que te hagan trabajar un poquito dentro tu paz, o lo que tú decías, tu fe, tu religión, tus creencias, porque tiene que ver mucho con eso. Nosotros como tanatólogos podemos ser cristianos, mormones y practicar cualquier tipo de religión, pero siempre a la hora de asistir tenemos que asistir con las creencias, con la religión y con lo que la persona cree. No podemos trabajar con lo que nosotros creemos, sino bajo las circunstancias que se están dando con la familia específicamente y con la persona que está muriendo. Sí, porque fíjate que, por ejemplo, porque yo he visto varias personas, bueno, lo he vivido hasta en familiares, que en ocasiones hay de todo en esto. Hay gente que muere un familiar y, o sea, no pasó nada, como que no pasó nada. Hay familiares que la verdad sí, como que se encierran mucho, se lo guardan. Y otros familiares que ya en ocasiones hasta se puede decir así, que hasta se exagera en el sentido de sufrirlo. Y son de las cosas que yo pienso que de un momento dado sí, toda persona que perdemos a un ser querido que nos llega a eso, porque en ocasiones puede ser preparatorio porque puede haber un proceso, porque ya está enfermo, porque ya se sabe, pues, pero hay gente que pues bola les cae de fregadazo, de madrazo todo esa pérdida, y es cuando la forma pues toma otro tinte distinto, ¿no?
Así es, no es lo mismo alguien que tiene una enfermedad crónico-degenerativa que tuvo mucho tiempo a lo mejor para prepararse, para que la persona se sienta un poquito a lo mejor hasta más aliviada, porque dice, bueno, pues ya estaba enfermo, ¿no? A que de repente en un accidente automovilístico, por ejemplo, pierdan la vida de tajo y dices, pues se acababa de ir de aquí, ¿no? Entonces, son procesos muy diferentes, se trabaja de manera muy diferente, el duelo sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que tú hablabas, la magnitud de los sentimientos, de repente hay personas que hablando justo en los temas que me mandaste de ansiedad, depresión, estrés, te preguntan, bueno, ¿es ya sano sentir lo que siento? Es la pregunta del millón. Y les digo, bueno, todos tenemos sentimientos, todos. Y es válido llorar, es válido sentirme triste, es válido sentirme alegre, pero también es muy malo mantenernos en un sentimiento muy constante. ¿Por qué es malo? Porque sabemos que incluso una persona depresiva tiende mucho, por ejemplo, a reír, pero reímos o ríen para no denotar la tristeza. O hay quien sí definitivamente se entristece y es más fácil que detectes pues que está depresiva, ¿no? Es como dicen por ahí, de una manera, no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Pero dicen por ahí es el síndrome del payaso, ¿no? O sea, te puedes reír muy fuerte, puedes gritar, puedes hacer lo que tú quieras, pero pues por dentro es otro asunto. Y sí, sí es cierto, porque algunas, siempre todos reflejan sus sentimientos de una manera muy distinta. Claro, y hay quienes, como te comentaba, hay quienes a lo mejor pasa, y no es de que no pase nada, al contrario, cuando todo está por dentro, la verdad muchas veces no te está más a flor de piel que otra persona, no porque una persona un ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es la religión, respetando todo eso, no es quien ya dice, no, pues yo le dediqué 10 rosarios, quise que lo quisiste más, o que lo quisiste menos. Y el que no reza no lo quiso, son cuestiones de creencias. Pero eso muchas veces atañe a las propias familias, ya cuando se ve en el ámbito familiar, ya no personal, sino en el familiar. ¿Tú crees que en ese tipo de casos ya sí se necesita cierto tipo de terapia para poder sobrellevar esto? Depende de la persona. Yo te decía que es un proceso muy completo, ¿no? Desde el primer paso que es la negación hasta el último que es la aceptación, ¿no? Ese proceso, pues obviamente no es de un día para otro. Ese proceso incluso para todos es muy diferente. Pero cuando nos estancamos justamente en ese dolor y no queremos llegar a la aceptación, pues es justo cuando requerimos de un apoyo, ¿no? De personas especialistas que nos den herramientas para poder salir adelante. A veces es muy difícil, muy complicado. Y hablando justo de los sentimientos que dices, es porque muchas veces a la hora que sucede la muerte y depende de cómo suceda la muerte o cómo suceda el deceso, va a ser la manera en que lo vamos a trabajar. Habrá personas que a lo mejor ni siquiera están llorando, pero porque no les cae el 20. Es decir, todavía ni siquiera lo creen y de repente sentimos que no es cierto lo que está pasando, como si estuviéramos viviendo la vida de otra persona en un cuento, en una novela, pero no es para nosotros, ¿me entiendes? Entonces, eso tiene mucho que ver desde la manera en cómo muere la persona, qué es la muerte para nosotros, también eso es muy importante, ¿no? La tanatología justo te dice que el proceso de la muerte es tan natural como el proceso de nacimiento o como el proceso de desarrollo de las personas. Nos referimos a esto a que es normal, pues porque todos vamos a morir de una manera u otra, pero todos vamos a tener una muerte, ¿no? El hecho es de que a veces nos preocupa tanto saber cómo voy a morir. E incluso yo te podría decir que no solo la tanatología atiende esta situación, sino hasta el miedo a la muerte. ¿No? Muchos estamos pensando todo el tiempo en cómo me voy a morir y entonces dejo de vivir pensando en cómo es que voy a morir y entonces tengo miedo a nadar y entonces tengo miedo a viajar y entonces tengo miedo a hacer muchas cosas. Y es que al fin de cuentas, digo, hablándose, metiéndose, no de manera profunda ni nada de eso, pero sí un poquito más, manera más burda. Por ejemplo, con lo que es las religiones, pues todas las religiones, hasta por ejemplo, cualquiera que tú veas te prepara para la muerte, hasta ese sentido, pero como tú mencionas, la muerte es, imagino que la tanatología, pues trata de discernir para que la persona lo entienda de una manera más directa, con su personalidad de ella y no enfrascarse, por ejemplo, como ahí está, de que no, pues si, como tú dices, no la pasa.
Bueno, pues ya regresamos aquí, por ahí se nos fue un espíritu chocarrero, andaba haciendo de las suyas, pero pues ya regresamos nuevamente en esta plática tan interesante. Sí, como te comentaba, la verdad sí es muy complejo estos temas, porque son cosas de la vida diaria, al fin de cuentas, como tú mencionas, sí, sí, tanto es así que por ejemplo nos comentaba nuestro amigo Evaristo la otra ocasión, ¿te acuerdas que cuando un papá perdía, cuando un hijo pierde a un padre, se le llama huérfano, pero cuando un padre pierde a un hijo, ¿cómo se le puede llamar? Sí, así es, son cosas que te decía yo, ¿no? Si tú ahorita encontraras a un niño, saliéramos a entrevistar a niños y le dijeras, oye, ¿quién crees tú que son los que mueren? Ah, pues los ancianos, ¿no? Los viejitos. Pero esto también tiene mucho que ver porque, como tú lo decías, normalmente queremos hablar de vida, pero normalmente no hablamos de la muerte con nuestros hijos. O sea, normalmente incluso, no me dejarás mentir, en septiembre, que es el mes del testamento, ¿no? Sí. Nadie lo quiere, o sea, No. aunque sea más económico, no queremos arreglarlo. Y si tú le dices a tu papá, oye, papá, vieras y uy, ya me quieres matar, ¿no? Sí, sí, Son sí. cosas como que no se deben de hablar. No, y al fin de cuentas no se deben de hablar, pero son tan importantes para hablar, porque si no se hablan y no se llegan a un acuerdo o no dejan todo como debe de ser, porque es como debe de ser. ¿Qué es lo que pasa? No, hombre, la verdad, pues la persona falleció y ya está descansando allí aparte. La bronca es para todos los que se quedan. Y por eso ha habido mucho pérdidas de familias, pérdida de amistades, entre hermanos y en ocasiones hasta desgracias. Por todo eso, por no prepararnos para la muerte. Bueno, tanto así que también por ahí existen hasta un poquito el ejemplo medio burdo, ¿verdad? Pero las funerarias ya hasta sacan su paquete, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ve pagando tu funeral de una vez. O sea, sí, yo medio raro, medio feo, pero la verdad es que pero si se pone uno a pensar y analizarlo de manera un poquito más en serio, créeme que es una gran facilidad porque no le dejas los problemas a los familiares. Pero fíjate, igual, yo no sé, es de repente de dónde la persona nazca su bebé, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar de una clínica particular, un parto, pues tan cara te sale el nacimiento como caro te sale la muerte. Y normalmente sí planificamos la vida, pero no planificamos la muerte. O sea, difícilmente podemos planificar nuestra muerte, ¿no? Eso es lo que no podemos hacer. Pues más que nada, no difícilmente, sino también existe. Pues lo que te es donde vienen también las creencias, porque uno dice, no, pues es que si compro mi caja y ya la voy pagando, pues me voy a salar. Sí, yo mismo estoy anticipándome, ¿no? Y, sí, no, ¿qué tal que ya hasta se me adelanta? No, sí, porque bueno, uno no sabe. Bueno, tanto así que en ocasiones, por ejemplo, bueno, en este caso voy a poner un ejemplo muy personal. Yo el año pasado padecí de COVID y me la vi, pero muy, muy fuerte, muy, muy fea. Tanto así que estuve al borde de. Pues llegó un momento en que, bueno, la verdad, sí es cierto, no. Ya llegó un momento en que si dice, ¿sabes qué? Pues ya llévame, ya estuvo, ya quiero descansar, ya quiero estar bien y todo eso. Y así mucha gente. Yo conocí a mucha gente que desgraciadamente falleció por eso, porque llega un momento en que tu mentalidad no te da para más. Y la misma mentalidad dice, ya estuvo, ya llévame, ya quiero irme, ya no quiero batallar, ya no quiero luchar, ya no quiero nada. Y se va. Pues es que en la muerte también hay tabús, ¿no? Y un tabú a veces no es más que miedo. ¿Ya que le tenemos miedo? Pues algo que no conocemos, porque si tú me preguntaras, oye, ¿alguien ha regresado de la muerte? Seguramente lo ha hecho, pero no tenemos como un antecedente que nos diga qué se siente morir. Sí, o no, a dónde te vas cuando mueres. Sí, porque son las dudas principales. Yo llegué a sentir al borde de, o sea, en el umbral, dicen por ahí, o sea, dicen, pero no, tanto así de que uno muere y que regresa, no, yo no conozco a nadie, ni sé de nadie, pero creo, sí ha de existir. Sí, deberán de existir, somos tantas personas. Sí, también tanto así, si un día existe, pues ojalá, y es más, sí estoy seguro que si existe, y si ha ido, ya regresó, la neta, ni le creen. Somos tan así que también ni le creemos, ¿verdad? Pero son parte de la vida que te va dando tus mensajes, te va dando poco a poquito, y como tú dices, y no nos preparamos. Es como aquello aquella adagio que dice que le pedía tanto a Dios que le ayudara, y cuando llegó con Dios le dijo, te mandé dinero, te mandé un coche, te mandé esto y no lo aprovechaste. Así estamos, nos están mandando mensajes, nos están mandando gente
que puede ayudar y apoyarnos. ¿Y qué hacemos? Siempre seguimos viviendo con lo mismo, el miedo. Fíjate que es padrísimo, tengo por ahí un proyecto que no quisiera decirlo porque tú sabes que cuando se cuentan las Ya cosas... también con supercherías también. De repente te ganan la idea. Pero bueno, tengo por ahí un proyecto hermoso que quisiera culminar y esto es gracias a la pérdida de mi amigo, ¿no? Me di cuenta que todavía aquí en México no estamos preparados para la muerte, pero no solo no estamos preparados para morir, sino no podemos, aunque haya tanatólogos, aunque haya psicólogos, todavía no hay un grupo interdisciplinario que pueda apoyar al bien morir a las personas. Y yo me refiero a tener ese acompañamiento desde que te dicen, ya te quedan, sí, no sé, 8 días, 15 porque pasa, días. o no sabemos cuándo. Y poder trabajar con esa persona durante los 15 días, y no solo con ella, sino con su familia, ¿no? Hablar de la muerte es hablar, por ejemplo, también de la eutanasia. Y la eutanasia aquí en México todavía no está autorizada, no la podemos ver, porque aparentemente estamos matando a la persona, ¿no? Y es un debate muy, muy complejo, pero hay países donde sí ya está autorizada la eutanasia y que, bueno, finalmente ayudan a la persona que de todas maneras va a morir a que sea mucho menos doloroso, mucho menos tiempo el proceso que sabemos que va a llegar. Es que ahí es donde entra, en ese tipo de temas, es donde entra todo lo que viene el pensamiento moral y el religioso en muchas de las situaciones, la ética, porque al fin de cuentas son situaciones, como que yo también la donación de órganos, o sea, eso es otro tema parecido, que ahora sí, pues, la decisión, o sea, por ejemplo, mi decisión, yo estoy a punto de entubarme. Dije, no, yo no acepto y no quiero que aceptes, o sea, es que es eso, ¿por qué? Porque llega uno en cierto momento en que sí tiene que ser tu libertad de ejercerla, de lo que tú quieras hacer. O en este caso, por ejemplo, gente, como decías tú, ya desahuciada, que ya a fin de cuentas ya nomás está sufriendo, posiblemente ya hasta a lo mejor ni siente nada, gente con muerte cerebral, gente que ya está definitivamente desahuciada, pues es una de las herramientas para el bien morir, se puede decir, pues es la eutanasia. Y justamente, aunque la eutanasia todavía aquí yo creo que va a llevar un proceso larguísimo de aceptación, sí quiero que sepas que existe la voluntad anticipada. Y esa voluntad anticipada aquí en México sí ya fue autorizada. Por aquí traigo mi acordeón. Justamente en enero del 2008 fue aceptada. ¿Qué es la voluntad anticipada? Es tu persona que te encuentras cabalmente en tus sentidos, que todavía puedes decidir, le puedes tú comunicar a tus familiares: en caso de que llegue a pasarme un accidente, no quiero que me revivan, no quiero que me entuben, y yo quiero mejor llevar un proceso más natural de mi muerte, es decir, que no invadan mi cuerpo con cosas para forzosamente hacerme vivir. Y tú puedes tomar la decisión, se hace ante un notario, es un formato muy sencillito y obviamente esto te ayuda muchísimo porque también a veces le dejamos decisiones a nuestros familiares y estas decisiones son muy complicadas, justo en esto. No, más que nada por la situación que la tienen que tomar. Porque no es lo mismo, como tú dices, si tú dices dejas una decisión anticipada, pues ya con conciencia lo estás haciendo. Y en el momento, por ejemplo, bueno, en estos casos que se vivieron ahorita con lo de la pandemia, que ya entraban al hospital y de rato nada más lo vamos a cremar. O sea, no te estamos pidiendo permiso, lo vamos a cremar, vamos, ¿y qué hacen los familiares? Digo, porque en este caso, pues me tocó a mí vivir con el fallecimiento de mi papá, que así las cosas rápido, o sea, rápido, estuvo así. Y ese tipo de situaciones, todos los tomamos de manera distintas. Hay quienes sí se molestaron, hay quienes sí se desesperaron, hay quienes sí se sufrieron, y hay quienes, pues, o sea, pues calmado, no, tranquilo, o sea, pues tomo las cosas ya están hechas. Es como cuando decían a mí, no, pues que el día que yo me muera, que incinerado, enterrado, pues ya hagan lo que quieran, pues ya. Fíjate que cuando yo estudié el diplomado de tanatología, yo ni siquiera lo estudié por apoyar a las demás personas. Yo estudié tanatología por mí y para mí.
Cuando justo empieza el diplomado, dije, bueno, voy a estudiar, pero más que nada porque yo le tenía miedo a la muerte. Yo desde que tengo uso de razón, una de las principales complicaciones emocionales es saber cómo voy a morir, y para mí eso era como un trauma. Y yo decía, bueno, Ana Laura, pero a veces dejas de estar viviendo por pensar en cómo te vas a morir, ¿no? Sí. Pero es algo que aunque nosotros no querramos, este miedo hace que estemos pensando en eso, y que si yo voy manejando diga, híjole, no, mejor a lo mejor no manejo, o me voy por otro lado porque la sierra es muy complicada, ¿no? Y estamos pensando en tanta cosa. Yo me metí como crecimiento personal para entender el miedo que yo tenía. Yo tengo un... ¿Ya habías perdido algún familiar cuando o te llevó a eso? Sí, pero en realidad es como muy complicado, pero yo sí entendía la muerte de mis familiares. No estaba ahí por un proceso de duelo que no había sanado, sino simple y sencillamente porque yo le tenía miedo a la muerte, y porque en ese momento sigo teniendo una situación de salud en mi columna. Y entonces, bueno, es un nerviecito. Desgraciadamente tuve un aborto, y cuando sucede el aborto, pues yo me muevo. Era muy chiquita cuando yo me embaracé de mi primer bebé, y a la hora que me hacen o me ponen la inyección de la raquia, pues Sí. yo me muevo y me paro con la inyección ahí adentro. Entonces, cuando ya pasa la anestesia, me dicen, oye, es que pudiste haber quedado inválida, ¿no? A raíz de eso empecé con complicaciones donde ya van 2 veces que quedo en silla de ruedas. Entonces, yo empecé a hablar con mi esposo y le decía, oye, ¿qué va a pasar el día que no me levante de la silla de ruedas? ¿Qué va a pasar cuando mi vida cambie? Cuando yo tenga que depender de ti. Incluso yo le llegaba a decir a mi marido, mira, déjame, búscate a otra, porque no creo que sea tan padre que tú estés asistiendo a una persona enferma, ¿no? Y entonces el proceso de tanatología yo lo viví de manera personal. Uno, para entender que mi situación es así, y que si llega a pasar, pues va a pasar y se acabó. Y si no pasa, pues no pasa y ya, ¿no? Pero también para entender que este proceso de muerte, quiera o no, lo voy a vivir, ¿no? No sé si me va a doler, no sé si no me va a doler, no sé a dónde voy a ir. Yo quisiera pensar que un lugar muy lindo, ¿no? No sé si al cielo, no sé si al infierno, pero sí en mi entendimiento digo, bueno, seguramente sí he hecho cosas buenas, y me voy a ir a un lugar muy padre donde yo esté tranquila, donde me vea serena, donde esté cuidando a mi familia, donde le esté apoyando, ¿no? Pero esas son mis creencias, ¿no? Y no forzosamente yo tengo que trabajar como profesional con mis creencias con otra persona. En su momento, tanatología a mí me sirvió solamente para entender cómo yo podía tenerle menos miedo a la muerte, y cómo yo podía entender un poquito un proceso que yo tenía de salud, y que ese proceso no me afectara para vivir mi vida, ¿no? Sí, fíjate, y son de las cosas que mucha gente no entiende. Yo como que me viví en esa situación, que viví todo ese proceso, créeme que en un momento dado te cambia la mentalidad y te hace ser una persona no conformista tampoco, ni tampoco puede, porque hay que ver qué es donde entra esa palabra conformismo, qué significa, o aquello de que te mantienes en tu zona de confort, ese tipo de cosas. Bueno, es que al fin de cuentas cada quien que sea como le dé su gana, pero que viva la vida. Yo creo que más que un proceso o estado de confort, o lo que tú nos comentabas, es un proceso donde ya viviste una situación complicada y dices, mejor vivo mi vida como yo quiero, ¿no? Sí, yo bueno sí pienso vivir la vida porque sí, porque tampoco no voy a decir que ya no trabaje, no tampoco. Pero O que me agarre a simplemente, afectar a los demás, ¿no? o es eso, y aparte también, o sea, si vas a trabajar que sea por algo, pero para algo que anime y que enriquezca tu vida. Yo creo que más bien a partir de esas experiencias empezamos a procesar de manera diferente la información, y entonces es un poquito más de tratar de disfrutar lo que haces. Muchas personas cambian de trabajo, no me dejarás mentir, digo, Sí. quienes trabajamos en gobierno, dices, vives
muy atareado, vives a base de metas, a veces te olvidas de vivir, a veces te olvidas de tu familia, pierdes tiempo muy padre, ¿no? Con tus hijos. Justo en la graduación de mi hijo, el menor, salió de la primaria, mejor conocían a mi esposo y me decían, ¿usted es la mamá de Julián? Y yo así como de, sí, sí soy, ¿no? Pero porque nunca fui a las juntas, porque difícilmente iba por él, por mi horario de trabajo. Y entonces, créeme que cuando yo pasé por este proceso, ahora con lo de la muerte de mi amigo, más bien llega el momento en donde reflexionas y dices, ¿de veras quiero esta vida para mí? O sea, ¿de veras no le voy a dar tiempo a mi familia? Y entonces también a raíz de la pandemia, yo creo que a muchos nos cambió la vida y dijimos, pues de alguna manera tengo que hacer las cosas diferente, pero disfrutar, porque si el día de mañana me toca tener COVID y morir, o una enfermedad crónico-degenerativa, o un accidente. O la viruela del chango y exacto, todo eso. y ya todas las cuestiones que se están viniendo, dices, bueno, no quiero yo dejar de estar disfrutando lo que soy, como soy, ¿no? Y hasta eso a veces es muy difícil, no me dejarás mentir, Chito, porque hay veces que la demás gente a lo mejor no lleva este proceso y entonces no entiende. Yo siempre he dicho que yo voy a vivir la vida loca como me plazca mientras no afecte a los demás. No, sí, claro. Eso sí es malo, afectar a los demás, pero mientras tú estés viviendo tu vida, mientras publiques tonterías, mientras te dediques a lo que realmente te fascina, mientras estés bien con tu familia, pues que el mundo ruede, ¿no? Yo siempre he dicho que mientras no afectes a los demás hay que vivir, hay que disfrutar, porque la vida es un instante y no sabemos cuándo nos va a tocar. No podemos estar pensando en cuándo nos toca, pero sí tenemos que estar claros que ese proceso va a llegar un día. Sí, porque si te fijas en todas las circunstancias que se dan conforme a lo que viene siendo la muerte, si te fijas, bueno, ya hasta se forman ciertos estándares para poder, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, pues, fallece un familiar, no encuentro mi ropa negra, ahora, ¿cómo le hago? ¿O qué? O sea, como si fuera una ley que te van a meter a la cárcel y de negro, si no vas de negro, ¿qué? O sea, eso de que tengo que ir, de que tengo que llorar a fuerza, o aquello también de que tengo que ir a ver qué le digo a la persona. Y eso, tan solo eso, ¿no? Siempre cuando va uno a dar el pésame, pues, primero, la palabra pésame no le entiendo. Es como algo muy pesado, ¿no? Sí, sí, yo lo entiendo como, te voy a dar el pésame, pues ahí te va la báscula. No sé. No entiendo. No entiendo, digo, porque hay que ver eso también, porque no solamente, como tú dices, ¿no? Cada persona que fallece hay que recordarla como lo que es y tenerla uno presente, ahí dentro de tu vida también, pero como fue, como es. Yo no entiendo en ocasiones, por ejemplo, que hay personas de que es cuando entran estos temas que se deprime mucho, se angustia mucho. Hay veces que yo pienso que hasta el borde muchas veces ya de la exageración. Bueno, también igual no sé, depende la mentalidad o lo que esté sintiendo la persona. Pero, o sea, ya son cosas de que yo veo que como te comentaba, de que tengo, o sea, se angustian hasta por eso, hasta porque tengo que ir de negro. Que tengo que ir a fuerza a visitarlo. Que tengo que hacer esto, que tienes que ir a fuerza a verlo al panteón ahí, porque si no eres hijo o no lo querías. Espérate. Es cuando entran ese tipo de circunstancias por las demás personas, no tú de manera personal. Fíjate que hay una parte donde yo estaba como muy creyente en que cuando yo muriera, y yo se lo expresé a mi mamá, se lo expresé a mis hijos y a mi esposo, y le dije, cuando yo me muera no quiero ser velada, no me interesa ser velada, yo quiero morir, yo quiero que me cremen, y a donde quieran aventarme me avientan en la chingada y vámonos a lo que sigue, ¿no? Y entonces me decían, ¿neta es en serio? Yo les decía, sí, no quiero que me velen. Cuando vivo este proceso del curso de tanatología, cambia mi mentalidad. Pero ¿sabes por qué cambió? Porque un psicólogo nos hablaba justamente en este módulo que nosotros nos vamos, pero quienes se quedan, a lo mejor mi mamá sí me quiere velar. A lo mejor mi mamá sí tiene esa creencia y si me velara, su proceso de duelo sería menos complicado. Entonces yo dije, ok, entonces eso es lo que yo quiero, pero a veces hay que ver por las personas que se están quedando. Y entonces yo dije, si me lleva la muerte de sopetazo,
pues mínimo que ellos sepan que estoy de acuerdo en lo que ellos decidan para mí, mientras también respeten ciertas cuestiones mías, ¿no? Es como llegar a un acuerdo, igual que el divorcio. No, sí, sí, sí. Es tan complicado, pero yo creo que a mí sí me ha tocado hablar con mi mamá. Yo soy donadora de órganos, por Sí, ejemplo. yo Yo tengo también. mi tarjetita de donación de órganos y mi mamá lo sabe, mi esposo lo sabe, mis hijos lo saben. Y entonces ellos están tan conscientes que cuando pase mi deceso, mientras todo lo que sirva, que lo ocupen, ¿no? Sí. Ya, si de veras acabo bien jodida, Sí, bueno, pues, pues echarle la mano a alguien ya más. ni modo, ¿no? Pero si todavía algo de mí funciona, creo que es muy válido ayudar a quienes se quedan aquí a una mejor vida, ¿no? Y no nos cuesta nada, porque ya no los vamos a usar. Así es. No, y créeme, bueno, como tú mencionabas también, yo en ocasiones de acá de manera chistosa, graciosa, así también llegué a contarle a mi esposa, ¿sabes qué? Si a mí me llega a cargar antes que a ti, pues ¿sabes qué? Quiero que me cremes, me pongas en una hornita y me pongas ahí en ese mueble. Dice, señor, ¿yo para qué te quiero ahí? Digo, pues para que siquiera mínimo le limpies ahí y te siga yo dando lata, porque si no después no te acuerdas de uno. Sí, no, pero esto Sí, son de forma, en este caso yo pensaba de forma graciosa, no, pero y créeme que es igual que lo que hablábamos a veces de sexualidad, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? O hasta dónde es aceptable o no aceptable lo que haces. Y con la muerte es igual. Yo creo que sí, lo que debe de haber de manera como muy básica es esa comunicación con la familia y que sepan qué es lo que tú quieres, cómo lo quieres, por qué lo quieres así. Porque sí lo tienes que explicar para que tu familia desde antes entienda el por qué está solicitando las cosas de esa manera. Pero también es válido que el otro te dé su punto de vista y que a lo mejor podamos decir, bueno, va, entonces me velas, pero me cremas, ¿no? Y entonces llegamos a un acuerdo de tal manera que el día que pasen las cosas, pues se lleve ese proceso como de manera más adecuada. sí, aparte como tú dices, o sea, y a la voluntad de uno también se dé, pero también pensando en los demás, en los que se quedan, porque también es muy difícil, porque tan solo ahora ya, pues cuánto no sale ya económicamente un sepelio. Fíjate que aunque ya hay mucha competencia en funerarias, sí o sí es carísimo. O sea, si no compras tu paquete antes, el día que acontece, y no me dejarás mentir, hay familias que en un accidente se van 4 o 5. Sí, no, sí, sí, Y sí. entonces dices, bueno, pues si uno es pesado, ¿te imaginas 5 personas? O sea, si no estamos preparados ni siquiera para entender ese proceso de muerte, pues muchísimo menos ahorita la economía nos da para estarnos preparando, ¿no? Y justo esas oportunidades se están dando hoy en día. Todas las funerarias, yo creo que en un 100% tienen ya paquetes a tu alcance donde dices, bueno, pues quiero ser velada en una funeraria o en mi casa, pero el paquete se ajusta, tú vas dando tu dinerito y te vas preparando, ¿no? No solo para no dejar problemas, sino yo siempre le digo a mi esposo, híjole, hay que prepararnos porque yo sí no quisiera que mis pobres hijos estuvieran ahí viendo cómo iban a hacerle para pagar Ah, no, sí, por eso te digo, le dejas la bronca a claro, a la familia. como tú dices, ¿no? O sea, que toda parte les dejo la bronca y todo va a ser como yo quiera, pues tampoco, ¿verdad? Exacto. Si la cremación vale 5 pesos y yo digo, si 5 pesos y ellos quieren entregarme con uno de a peso, pues, o sea, tampoco voy a decir, no, pues este cabo ya se fue, ya qué caso le hago. Claro que sí, y entonces te digo, es como muy... Y ahora no me dejarás mentir, Chito, que, o sea, ¿a dónde nos va? Yo le digo a mi esposo, bueno, ¿y a dónde me van a enterrar? No, ya no hay O lugar. sea, ya no cabemos. Bueno, yo tengo años que no voy al panteón por cuestión muy personal, pero yo la última vez que fui, y eso fue hace años, neta que ya caminabas encima de las tumbas. No, pues sí, está peor, ya está peor, ya están unas Ya, atravesadas. ya no hay otras ni caminito. Ya antes había como unos 2, 3 andadores, ya nomás está uno. O sea, ya no hay tantos, ya todo está ya ocupado. Pues creo que por ahí creo que ya andaban inaugurando, ya estaban haciendo la otra sección del panteón, pero pues de aquí a que la hagan, pues ya sé cuánto tiempo vaya a pasar. Y aparte, y sí, hay que ver esto, todos como quiera la gente se sigue muriendo. Sí, digo, porque no son carreritas, ¿verdad? No. O sea, tampoco es que me quiera morir antes para caber en el panteón, pero si de alguna manera dices, bueno, yo creo que hay que entender, porque muchos, por ejemplo, tampoco están de acuerdo con la cremación, ¿no? Desde la ideología o el tabú de que todavía sientes, de que y qué tal si me duele cuando me están quemando y ese tipo de cuestiones que definitivamente... Que tampoco podemos decir que no.
Pues no podemos, no podemos. Es que en realidad nadie ha regresado de la cremación o no hablan tus cenizas y dicen agua sí duele. O sea, es mentira porque sí duele. No, entonces, pero pues no, nadie nada. No, aparentemente lo que dice la ciencia es que el último sentido que perdemos es el oído. Por eso en cuestión tanatológica, aunque la persona haya fallecido, siempre decimos que sigan hablando para que él entienda o ella entienda que vamos a estar bien durante este proceso. Porque pues tal vez a lo mejor sí oirá, ¿no? Pero no entenderá. Ya no entiende. Pero a lo mejor hasta a ti como persona que te quedas acá todavía en vida, te hace bien decirle cosas antes de que definitivamente pues ya tampoco lo tengas físicamente para decirlo. Para el bien, hasta para uno mismo, ¿no? Digo, el hablar, porque es cierto, bueno, me tocó ver fallecer a mi papá y estar en sus últimos suspiros cuando, pues la verdad sí, ya hasta se despide de uno, sí nos dice, ¿sabes qué, hijo? Ya estuvo, ya descansado, ahora pues ya papá descansa y todo lo que tú quieras. Eso es muy distinto también, como dices, pero es muy distinto eso a cuando es de sopetazo, que ni despedirse puede uno, ni nada de eso. Y luego con esta pandemia también, cuando llegaban a uno encerraban en un hospital y ya cuando acordaban ya salían ya. Justo por eso ahora se habló mucho justo de la tanatología y yo vi muchísimos casos. A mí me tocó el caso de varias personas que conocí, que si bien es cierto no eran amigos cercanos, pero sí a lo mejor vecinos, donde se lo llevaron, entró al hospital, no hubo un proceso de despedida de sus hijos porque tenía COVID, incluso sus hijos estaban en otra casa. Es decir, ya tenían tiempo de no ver a su papá porque estaba con COVID, se lo llevan al hospital, muere. ¿Tú te imaginas? O sea, si de por sí el proceso de duelo es muy complicado cuando ves y te despides de la persona, ¿tú te imaginas cuando simple y sencillamente te llevaron a otra casa y te dijeron, pues es que tu papá está enfermo, tu mamá está enferma, tu hermana está enferma, después lo vas a ver y ya no lo ves? No, sí fue muy delicado. Eso es todo lo que fue el contorno alrededor de lo que fue diciendo la pandemia en cuestión de fallecimientos, todo fue muy delicado porque ya está cruel. Hasta cruel porque en ocasiones ya cuando decían ya un vez salían, digo, me tocó a mí. Ya entrando al hospital ya casi me estaba despidiendo. ¿Por qué? Porque ya no, yo no, sino la gente que fue conmigo casi me estaba diciendo adiós porque por lo general siempre, pues ahora sí nadie salía, pocos salían. Y pues créame que sí es muy difícil y más que se vivió en esto, por eso es lo que te mencionaba. Antes no se oía mucho esa palabra tanatología. Y ahora conforme vino lo de la pandemia, hay que ver que fueron 2 años. 2 años, un año casi consecutivo donde muertes al por mayor. Era diario estar hablando de personas que fallecían. Y entonces te imaginas lo complicado, el pensar. A veces COVID era sinónimo de muerte. Sí. De hecho, yo estoy segura que muchas personas les dijeron tienes COVID y tu mente es una situación muy poderosa. Tu mente, dicen por ahí, es mente que cura, mente que enferma. Entonces, cuando a muchas personas le dijeron tienes COVID, dijo me voy a morir. Y entonces, evidentemente, pues vas trabajando ese proceso y se morían. A lo mejor no era tan complicado, pero fíjate cómo incluso nuestras emociones, nuestra mente, nuestras creencias, nuestra manera de vivir la vida, nuestra manera de ver las cosas, nos hace a veces enfermarnos, nos hace tomar decisiones equivocadas, nos hace llevar por procesos como muy complicados y no a veces muy sanos. Así es. Bueno, pues por aquí vamos a mandar unos saluditos por ahí. Tenemos a nuestro amigo Jaime Paletas García, nuestro amigo Jaime, órale ahí el Paletas allá por la calle Baja California. Por ahí está, no, creo que es la Tlaxcala, en la Baja California. Sí. Está por ahí nuestro amigo el Paletas, pues es un saludote para ti, dice que está muy bueno el programa y saludos para mí y para nuestra invitada. También tenemos saludos a nuestra amiga Juana Gutiérrez hasta Estados Unidos. Ella se encuentra por allá. Fíjate, es una amiga que es desde la secundaria. Hace muchos años. Y por ahí Elemento 115 dice saludotes. Y ya estuvo saludando por ahí. En alguna ocasión ya le hicimos alguna entrevista. Y créame que pues hay mucha gente que está conectada con nosotros. Tenemos también a Abraham Ángel ya por ahí nos dio like. Por ahí a Lidia González, Marisela Vázquez también hasta Estados Unidos. Miguel Becerra también. Anisa Aguirre. Y tenemos a nuestra amiga Adriana, por ahí en la corregidora también, que la hermana de Langar. Yeah.
amiga Adri, ella también nos saluda por ahí, siempre está al pendiente de nuestros programas. Manden preguntas, si tienen alguna duda, alguna pregunta o inquietud sobre este tema, mándenla, escríbanla y ya nosotros aquí se la hago pasar a nuestra amiga para que ella nos responda o nos dé su punto de vista, ¿verdad? Vamos a otro tema. Fíjate, ahorita estuvimos hablando un poquito más de lo que viene siendo de cómo tomar el duelo, cómo hacerlo para lo que viene siendo el duelo. Ahora vamos a hacer otra cosa, la resignación. ¿Crees que por un momento dado exista la resignación? Hay personas que trabajan bien sus emociones y la resignación en cuanto a las etapas del proceso del duelo sería la aceptación. Es aceptar que ya no estás, aceptar que físicamente ya no te tengo y tener esos bonitos recuerdos, ¿no? La aceptación, Chito, nunca nos va a llevar a no dejar de sentir. Sí. Es decir, yo pude ya haber aceptado la muerte de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, de mi tía, pero nunca voy a dejar de sentir. ¿Qué quiere decir? Que ocasionalmente puedo caer en tristeza, en llanto, pero lo importante es tener las herramientas justamente que nos da esta disciplina, esta ciencia, para poder salir a flote y no estancarme en esa emoción. Entonces, de que llega la aceptación, sí llega. ¿Es difícil? Sí. Los tiempos son muy diferentes, las personas somos muy diversas, pensamos de manera muy diferente, de que llega, es muy difícil, el tiempo no es exacto ni medido para cada una de las personas, pero eso no quiere decir que no me deje de doler o que no quiera de repente derrumbarme, no era lo que yo te decía, ¿no? Yo llevé el proceso de duelo de mi amigo, sabíamos que esto iba a llegar, sabíamos que no queríamos que pasara, pero que iba a pasar. Y sin embargo, de repente todavía llego a la oficina y digo, chin, ¿y el café con quién me lo voy a tomar, no? Y te entra por ahí la tristeza, no, pero fíjate es normal. que se extraña, muchas veces lo que más se extraña es eso, los momentos que viviste con la persona. Y claro, es lógico también la persona, pero llega un momento dado que tampoco te enfrascas en el sentido de que, aquí yo digo que el meollo es no sufrirlo. Sí, tratar de llegar a una aceptación donde, si bien es cierto, yo sé que me voy a poner triste en cualquier momento, pero que también sepamos es válido, cómo pero también es válido estar es triste válido. en algún momento, llorar también es Claro. válido, es más, es hasta sano. Claro, y quien diga que no llora y quien diga que no se deprime, luego de repente tenemos alumnos en el área que dicen, ok, bueno, pues lo vas a tratar por depresión, ¿no? Claro que tienes que medir qué tipo de depresión tiene, pero a veces le llamas depresión a sentir tristeza y les digo, es que no podemos dejar de sentirnos tristes. O sea, no, ese sentimiento es normal. Es parte de la vida. Y entonces, por más que tengas herramientas, eso no quiere decir que no vayas a sentir tristeza y que no vayas a llorar. Quiere decir que fácilmente vas a salir de esa emoción para que no se estanque y entonces no llegue a una depresión fuerte. Mira, nos dice nuestra amiga Marisela Vázquez, la que te comentaba allá en Estados Unidos, ella es de aquí de Dolores. Nos pregunta, dice, ¿qué me recomiendas para sobrellevar mi duelo? Ella creo que perdió a su mamá. ¿Qué le recomiendo? Bueno, ella está sola allá, está con Estados su Unidos. hijo nada más. Mira, hijo. sí o sí, siempre cuando vas a trabajar con una persona, siempre sí hay que tener una entrevista, ¿no? Saber qué piensa, qué siente, cómo murió la persona. Pero de manera general, ¿qué aconsejo? Siempre, como tú lo dices, está sola, sí, pero a veces creemos que estamos solos porque no tenemos familia. Lo importante es primero identificar mi red de apoyo. ¿Quién es mi red de apoyo? ¿Con quién cuento? Con mi amiga, con mi jefe, con mi hijo, con mi prima, que aunque estemos lejos, a lo mejor, si yo en este momento me siento triste, puedo hacer una videollamada. Este aparato es tan fabuloso, la tecnología es tan fabulosa, donde incluso, no me dejarás mentir, personas con COVID las veías así. Sí. Era la manera en la que tú las veías. Era una de las cosas que yo cuando estuve en el hospital, aquí en Dolores, aquí sí nos permitían tener celular. Aquí en Dolores sí, son de las cosas que yo vi bien maravillosas. Y otra cosa, ¿verdad? Perdón, ahorita hacer un momento nada más, un break. Créeme que yo cuando estuve ahí, aquí en Dolores, durante una semana, sí me permitieron tener mi celular y yo hacía videollamadas con quien quería. Pero lo que viene siendo ya cuando me trasladaron a León, allá sí era totalmente ya nada.
Y así nada más de repente iba la psicóloga y te hablaba y te platicaba contigo y todo. Pero créanme, una de las cosas que yo vi que estuvo la atención maravillosa. Te atienden la verdad como todos unos dioses ahí. Yo, por ejemplo, aquí en Dolores, pues el turno es 2 turnos por día. Allá en León había 4 turnos por día. Y las enfermeras que vi el primer día no las volví a ver nunca, porque nos las cambiaban también por el riesgo y todo eso, pero créanme que fue una atención maravillosa, en cual felicito por allá, no sé si todavía esté, el hospital, el inflable, el móvil que puso el gobierno del estado. Créanme que gentes maravillosas, doctores maravillosos, enfermeras, no me digan, pero que créanme que son de las cosas que me traigo y que yo digo, pues ahora sí, ahí, como quien dice, ahí reviví. Ahí volví nuevamente a la vida acá con terrenal, por decirlo así. Y créeme que fue bien padre. Una felicitación para todos ellos y un agradecimiento. Te hizo reflexionar, pero bueno, regresando al Sí. consejo. ¿Qué te aconsejo? Mira, hay muchas técnicas, muchas cosas que se pueden hacer, pero sin entrar mucho en detalle es sí o sí tenemos que identificar con qué personas contamos cuando yo siento la tristeza para poder platicar. 2, entender que si ya no está, tal vez sí podemos recordar a la persona y poderla seguir teniendo presente con las vivencias felices y con los momentos felices que tuvimos de ella. Eso nos ayuda muchísimo, ¿no? A mí me pasa que de repente fallece un familiar. Yo no sé, cada quien a lo mejor también su idea, pero a mí me gusta mucho pensar que están vestidos de blanco, que están a un lado de un árbol, que me están riendo, no quedarme a lo mejor con la imagen de cómo quedaron cuando fallecieron, Sí, así es. sino pensar en ellos de cómo los viste en la peda, cómo los viste cuando estaban carcajeándose de un chiste, cuando los viste que estaban disfrutando de una plática amena. Eso es lo que a mí me funciona. Cuando empieza mi tristeza, empezar a pensar en los momentos felices que viví con esa persona. Y aunque aún así me van a hacer llorar porque físicamente no la tengo, eso me va a ayudar un poquito a subsanar el dolor que siento por no tener físicamente a quien quiero pues de repente tocar, ¿no? Sabemos que el contacto físico es importante Sí, y sí, es el sí. que se pierde cuando la persona se muere, pero sigue ahí. Funciona mucho que si tú crees que está en el cielo, pues a lo mejor hablar con ella, ¿no? Ella te va a oír, te va a escuchar y a lo mejor, aunque a veces no lo creamos, esa persona a lo mejor sigue ahí y solamente está esperando a que tú sigas mejor, a que entiendas un poquito pues el por qué pudo haber pasado la situación. Pero si tú la recuerdas y recuerdas esas cosas lindas, a veces del llanto echamos la carcajada, ¿no? No, pues en ocasión no, pero es que no solamente el llorar es por tristeza, no. En ocasiones, güey, me ha tocado a mí el recordar a mi papá es reírme, porque bueno, con nosotros, conmigo, con algunos, es más, con esto les digo todo, jamás, mi papá jamás nos pegó, nunca en la vida ni de chiste. Tanto así que por eso cada que lo recuerdo con esa alegría y es más, en ocasiones hasta me pongo a bromear con uno de mis hermanos, hasta hablamos como hablaba él, los chistes que decía, hasta los apodos, porque sí era bien pone apodos mi papá, los apodos, a quien le puso apodos, a él le decían este otro, y ese hasta de alegría lloras. Porque no solamente es de llorar de tristeza, ¿no? También cuando estás contento en ocasiones también lloras, también. Pero papá, pasamos este punto porque no solamente es la pérdida de familiares. Tú mencionaste al principio. Pérdida del trabajo. Pérdida En de trabajo. COVID se dio mucho duelo por pérdida de trabajo. Sí, imagínate. Y no me dejarás mentir, si no hay trabajo, no hay dinero, no comes. Imagínate la desesperación El estrés. de la cabeza de la familia que no puede darle de comer a sus hijos, que no pueden pagar un médico, que no pueden tener lo mínimo necesario para sobrevivir. Eso fue muy complicado. Y creo que siguen los problemas económicos. Creo que no me dejarás mentir que todavía la situación del COVID está llevando a cuestiones muy complicadas. En el caso, por ejemplo, de nuestros alumnos, de una atención del 100%, el 80% es por depresión, por ansiedad, por estrés y por duelo. ¿Esto qué quiere decir? Que la pandemia hizo que sí o sí se detonaran muchas situaciones emocionales y que entonces de ahí que mucho se ha trabajado con la necesidad de ir al psicólogo y actualmente ella verlo como un dentista,
como ir al supermercado a surtir tu despensa y no verlo como que normalmente veíamos al psicólogo como el loquero. Pues todavía hay gente que lo sigue ¿Por qué voy viendo a ir así. si estoy loco? No Sí. es, yo creo que es un proceso de ver cómo es que tú puedes controlar tus emociones, cómo puedes entender lo que sientes, por qué lo estás sintiendo, lo trabajas y entonces eso hace que disminuya lo que la pandemia, lo que las presiones, lo que los problemas diarios nos generan, ansiedad, estrés, depresión, duelo. Dice por ahí, lo que viene siendo la pandemia, el sentirse encerrado, el sentirse aislado, te vino a despertar muchas cosas del ser humano que ya conocíamos, pero la verdad muchas veces nada más lo habíamos visto en películas, en algunas otras series, en cosas muy, muy raras que nos veíamos como ficción y que pues como no, nunca lo habíamos vivido, pero hasta ahora que lo vivimos es cuando empieza a dar un cambio en mucha gente. Tú lo has dicho, más o menos tú que estás ahí como en la escuela a ese nivel superior, ¿sí hubo mucha deserción de estudiantes? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que el problema principal, no solo en universidad, sino desde la primaria hasta la universidad, es la deserción escolar. Y esa deserción tuvo que ver con la pérdida de los empleos de nuestros papás, tuvo que ver con las muertes, tuvo que ver con un proceso muy complicado, Chito. Cuando nosotros empezamos con lo del COVID, empezamos a tener un distanciamiento social. Y entonces quien salía ya no salía. Normalmente todos tenemos diferentes maneras de expresarnos, pero muchas de ellas era tocando. Y entonces decías, Dios mío, estoy en mi casa, pero no puedo ver a mi mamá, pero no puedo ver a mi papá, pero no puedo ni siquiera tocarlos. Y entonces la necesidad de ese contacto físico también nos hizo perder mucho. Y es que mira, lo que pasa es se dan casos. Bueno, mira, aquí ya nos es una pregunta. Marisela Vázquez dice, por ahí, Ana, ¿das consultas por videollamadas o telefónicas? Si se ponen en contacto conmigo, normalmente no lo trabajo. La verdad es que te digo que el diplomado me sirvió como crecimiento personal, pero también me tocó apoyar. Tuve una preparación por parte de la UNAM para situaciones en crisis y se atendía de manera telefónica, pero con gusto les paso mis datos y lo que yo les pueda ayudar Sí. y lo poco mucho que tuve en el diplomado y lo que me hizo crecer de manera personal, pues con gusto se lo puedo compartir a alguien para apoyarlo. Mira, ahí bueno, mi amiga es Marisela, ya tenemos tiempecillo platicando en ocasiones por Facebook. Yo la conocí en Facebook y casualmente es de aquí de Dolores. Y pues igual, si por ahí cualquier otra le paso tus datos, Marisela, y Sí, ahí claro, ya con después le echo gusto. una platicadita con ella, ¿verdad? Sino como profesional, porque a lo mejor todavía me falta muchísimo camino para andar en el diplomado de tanatología, es mucho proceso por vivir. Sí, a lo mejor una plática de amigas que muchas Sí, sí, veces sí. ayuda y que tengo de repente por ahí herramientas que le pueden ayudar y que seguramente son buenas para que ella pueda trabajar lo que necesite. Así es. Sí, te comentaba eso de la deserción de la escuela porque créeme que ahorita con esto de las clases virtuales y todo eso, hay gente que se halló más en esas clases virtuales y hay gente que la verdad no aprendió nada y pues muchas de esas terminaron ya saliéndose de la escuela, otras dejaron un poquito los estudios, otras ya empiezan mejor a trabajar y la verdad que esto de la pandemia se nos vino a hacer un borlote pero muy grande. Como escuela, ahí donde tú laboras, se puede decir, yo como quieras, sin Sí. problema. Ahí en la UTNG, existe este apoyo para todos los alumnos en cuestiones psicológicas para afrontar todo esto que vienen acarreando desde atrás. Sí, padrísimo. Justo soy la coordinadora de esa área. Ahí Entonces, está. los de la universidad tienen la oportunidad de tener atención psicológica gratuita y un seguimiento gratuito. Nos apoyan mucho instancias externas, lo que es CAICES, CAPA, para las situaciones de adicciones, porque también las adicciones se acrecentaron con la pandemia. Sí. El uso de las drogas, el alcohol para subsanar todas estas situaciones que, si bien es cierto, son dolorosas, pues tratamos a veces de manejarlas de otra manera que no va a ser muy sana y que de todas maneras no va a haber una aceptación al final, ¿no? Entonces, sí, ahí ellos yo creo que tienen esa gran ventaja de tener esa atención gratuita. Tenemos personal que los puede ayudar, les damos pláticas, conferencias y creo que hoy por hoy los temas que más han ayudado no solo a los alumnos, sino a personal administrativo, a personal adulto, a tu familia,
es este tema de motivación y resiliencia, ¿no? Resiliencia ha sido un término que ya se venía manejando, pero bueno, hasta ahora se le puso nombre, ¿no? Resiliencia es todas aquellas habilidades que tenemos las personas y que a veces no conocemos, pero que tenemos que desarrollar para afrontar ciertas situaciones en crisis, ¿no? Es decir, qué herramientas puedo utilizar para salir a flote, aunque la situación sea muy complicada o muy devastadora. No, fíjate que, bueno, es como tú mencionas, no son temas, la verdad, bien importantes. Y luego más que nada en esa etapa de lo que es la juventud, porque van en desarrollo. Todavía en la etapa de la universidad están en pleno desarrollo también, tanto intelectual como físico. Y pues creo que el otorgarle herramientas a los jóvenes para que puedan sobrellevar mejor su vida, pues los va a hacer unas otras personas muy distintas, ¿verdad? Y eso, claro, pues el beneficio le va a beneficiar a su familia, a su municipio, a su estado y hasta su país. Pues es una formación integral, ¿no? Que desgraciadamente no todas las escuelas lo tienen, pero está padrísimo porque cuando de repente hay una situación muy complicada y le das estas herramientas, eso te permite ayudarle al alumno a sí o sí terminar su carrera universitaria, darle herramientas para que maneje sus emociones, para que pueda subsanar ciertas cuestiones muy complicadas, y que la idea yo creo que de profesionales y de gente que nos dedicamos a esto es ayudarles a que realmente, si tenían un proyecto de vida, lo puedan hacer a pesar de las circunstancias que viven. Bueno, sí, créanse que ahorita estamos tomando hasta, como dice Ana Laura, igual a lo mejor ella de manera profesional, así como consultas, pues no, nos estás dando, pero no, a fin de cuentas nos estás dando muchas herramientas para nosotros de una manera u otra poder en un momento dado, en ciertas circunstancias, pues saber qué actuar, saber qué hacer, y no siempre dejarnos apachurrar por cualquier situación. No solo ese rato mencionamos, no solamente es la pérdida de un ser querido, no solamente pérdida del trabajo, pérdida de una mascota, pérdida de una novia, pérdida de un amigo, o sea que ya no me hablo, lo que sea. Todo eso también es causante de depresión, puedo decirlo así. De situaciones emocionales complejas, que aunque sea un perrito, que aunque hay gente que no lo entiende, es un dolor muy grande para la persona. Y entonces pues yo creo que en este proceso no hay que validar el dolor dependiendo de lo que sea. Yo pude haber perdido un reloj y no por ser algo material me duele menos o me duele más que si hubiera perdido algo más. No podemos desmeritar lo que sienten los demás. Sí. Es válido y es su dolor, y lo sienten por una mascota, por un libro, por un reloj, por la pérdida de un empleo, por la pérdida de la vida, pero yo creo que lo importante es dar herramientas para que puedan salir a flote de esa situación, ¿no? Quien no tenga problemas, yo creo que no es un ser vivo o no es un ser humano, ¿no? Los problemas nunca van a terminar. Si tú vas a terapia o si tú vas al que alguien te ayude y por eso piensas que vas a dejar de tener problemas, que vas a dejar de sentir tristeza, es un error. Vamos a seguir teniendo problemas, vamos a seguir sintiéndonos tristes, pero cuando esto suceda, vamos a saber cómo manejarlo para que no nos afecte. Así es, porque como tú mencionas, siempre va a haber problemas, si no es una cosa, si no es en el trabajo, es en la familia o es en la calle, siempre va a haber problemas. Aquí nomás la situación es saber cómo sobrellevarlos de una manera u otra, sin lastimar a nadie, porque también eso es bien importante. Ese es el meollo de la situación siempre, no dañar a los demás, porque sabemos que cuando estamos tristes, la mayoría de las veces no hay razonamiento, y como no hay razonamiento, lo primero que pensamos es lo que decimos, y muchas de las veces, les digo yo, habla el dolor. Cuando esto sucede no hay que tomarlo tampoco muy a pecho, porque habla el dolor. Y cuando el dolor habla, no habla la cabeza, no habla la persona. Por eso muchas veces dices que tú lo dijiste de manera visceral. Así es, porque habla el dolor, porque habla el enojo, porque habla otra circunstancia, no tu raciocinio, no la manera en que tú eres. Y entonces, en base a eso también hay que entender que a veces lo mejor es identificar mi emoción, identificar que me siento enojada, y con todo gusto y confianza decirte, mira, deja que se me pase el enojo, nos vemos mañana, para no poderte faltar al respeto. Pero a veces difícilmente lo hacemos, ¿no? Sabemos que lo primero que sale a veces de la boca es dañar a las demás personas. O sea, aquella frase tan famosa de decir, te perdono, pero no olvido.
Así es, pero fíjate que hablando del perdón, Chito, yo creo que también es mucha controversia porque justamente hablando de esta circunstancia hace rato con una amiga, yo le decía que muchas de las personas piensan que perdonar tiene que ver con venir, decirte te perdono y entonces somos los mejores amigos. Sí, ya. Para mí, perdonar es entender por qué hiciste las cosas, no odiarte porque ya lo entendí, pero si fue algo que me dañó, más vale lejos que cerca, porque me puedes volver a dañar. Entonces, no siempre el proceso de perdón tiene que ver con regresar a una relación con esa persona. Quiere decir que emocionalmente ya lo entendiste, ya no te afecta, pero tampoco lo quieres cerca. Y ni vas a permitir que te vuelva a afectar. Exactamente. Sí, y es que son de las frases que siempre se oyen muy común por ahí, muy coloquiales. Las abuelitas, ¿no? Sí, los dichos. Sí. Y son de las cosas que a fin de cuentas siempre dicen por ahí, te las tragas, te las vas tragando poco a poco, van minando en ti, dentro de ti, y tarde o temprano van a volver a explotar. Exactamente, y en duelo también existe esto de tragarnos cosas, y tú bien sabes que cuando comemos, pues engordamos, ¿no? Sí. Y lo mismo es con guardarte. Muchas veces, no me dejarás mentir, a lo mejor vivimos la pérdida del trabajo, posteriormente la pérdida de un ser vivo, a lo mejor después de una mascota, y a lo mejor todavía ni siquiera sanaba un duelo, cuando se viene otro encima, y entonces hablamos que ya es duelo tras duelo, donde normalmente sí o sí necesitamos un apoyo. No podemos salir solitos, porque ya son muchas emociones, son muchas las cuestiones que vivimos, que si no obtenemos el apoyo de algún profesional, seguramente vamos a caer en una depresión. Una de las etapas más padres del ser humano, que la verdad es que estamos muchas veces no lo tomamos muy en cuenta, pero es de la más importante, es la niñez. Después de la niñez viene la adolescencia y ya después es cuando empieza a tener uno más responsabilidades. Yo pienso que lo que es la niñez y la juventud son de las, dicen por ahí, divinos tesoros. Porque la verdad ahí ni te va, ni te viene, y te vale gorro no todo, te no te preocupa nada, no te duele nada. O sea, sencillamente ya la bronca es cuando ya empiezas a tener ciertas responsabilidades, es cuando empieza a sonar la alarmita en ti. Por eso es bien importante, yo también soy de los de la idea, no sé cómo ves tú, Ana, de que de un momento dado todos aquí en esta vida, nosotros que ya somos adultos, necesitamos algún día ir a visitar a un psicólogo. ¿Sí es cierto? Sí, todos, incluso los psicólogos se atienden con psicólogos. Sí. Tenemos de alguna manera que hacer catarsis y sacar las situaciones que traemos. ¿Tú te imaginas estar, en el caso de nosotros, 8 horas oyendo problemas, oyendo tantas situaciones que te llegan a doler incluso a ti, te llegan a afectar? Entonces, si tú no estás bien emocionalmente, si tú no puedes estar controlando tus emociones, no puedes ayudar a los demás. Incluso los psicólogos tienen que ir a atención. Entonces, te imaginas, si un profesional tiene que ir a atención con un profesional a la par que él, pues muchísimo más las demás personas que no tenemos a lo mejor ese tipo de formación, pero que sin embargo tampoco no sabemos cómo resolver o cómo salir a flote de un problema, y entonces es donde debemos acudir. Muchas veces son consejeros, son mucho apoyo, porque a lo mejor, te digo, nosotros estamos hundidos en tanto problema que les digo yo que hay veces que ya ni siquiera oxigenamos el cerebro, no pensamos y entonces no nos sube agua al tinaco. No nos sube agua al tinaco y entonces no vemos una solución, de verdad. A veces la solución está enfrente y no la vemos, pero es porque ya estamos cegados, porque ya estamos dolidos, porque ya la situación se salió de las manos y es cuando necesitamos un apoyo, un guía. Sí, es que la verdad, sí, dicen por ahí, solamente el indio sabe lo que carga en su costal. Y todos traemos un morralito cargando, no sabemos, unos más pesados, otros más livianos, otros ya fueron, y por eso siempre hay que ir y vaciarlo. Sí. Siempre hay que ir y vaciarlo nuevamente y volver a empezar y volver nuevamente y estar... Y para más que nada, por el bien, ahora sí dicen por ahí, por el bien emocional de cada uno de nosotros. Y por eso es bien importante. Yo, la verdad, también no era de la idea de ir con psicólogos. Sí, ya me hice la tarea de ir, y ya créeme que las cosas sí son distintas. Se quita mucho peso de encima emocional que trae uno,
pero uno pues seguir con la idea de que no, pues sabes que solamente van los locos, yo no estoy loco. Y pues no, es que no vayan los locos. Y además no, acuérdense que y si no vas, sí te vas a volver loco. Sí, no, y acuérdense, es mejor un loco feliz que un cuerdo amargado. Sí, siempre lo he dicho. Por eso fíjate, en ocasiones, o sea, sin caer en nada, o sea, igual perdono pues si falta al respeto o algo, pero igual, por ejemplo, uno ve una persona, conozco por ahí un camarada, ¿verdad? No digo nombre ni nada, que siempre anda bien contento, bien feliz, y él en su mundo, y un día me encuentro un amigo y me dice, mira, pobrecito tú, le digo, ese no sufre nada, ese anda bien contento todos los días, digo, y tú te andas batallando, imagínate, y créeme que son de las cosas que sí es cierto. Y por eso son los que debemos a cierto punto valorar, y para eso mismo también tratar de buscar ayuda cuando nosotros ya de verdad debemos darnos cuenta que la necesitamos. Y a veces créeme, Chito, que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Es muy difícil entender por lo que estamos pasando, y a veces tú se lo puedes decir a tu esposa, a tu hijo, a tu mamá, oye, ya necesitas acudir, mira, y si te llevo a que alguien te apoye, ¿y por qué no tengo nada? ¿Y por qué? No, pues tú has de estar mal, pues ve tú, ¿no? Y entonces a veces sí ocupamos que otra persona realmente vea estos síntomas y que nos apoyen, porque muchas veces pedir ayuda también es muy difícil y complicado. Porque también hay veces que también solamente las gentes de afuera se dan cuenta porque están viendo los toros desde la barrera. Tú como adentro no te das cuenta. Tú vives la vida como tú piensas que está bien, pero al fin de cuentas vas a terminar destruyéndote poco a poco. Vamos a mandar otros saludos a otra gente que se conectaron por aquí, a Elena Hernández, por ahí a Marta Martínez, Jorge Loredo Sánchez, Jesús Villegas, a nuestro amigo Felipe, y ahí por ahí también a nuestro amigo Omar Rodríguez ahí de Turbit. Claro, mi prima Suri por ahí también, saludos, está conectada, está escuchando las locuras de su prima. Hay también a Lofo, también siempre me pide que lo salude. Al Davo siempre me pide que lo salude, que porque siempre nos manda a saludar y dice, nunca lo leen, pues pero al último, carnal, pues cómo. Pero como quiera, ahí estamos, Davo, un saludote para ti y a todos los incógnitos por allá. Igual también, pues les hago la invitación ahorita aprovechando. Les hago la invitación, por ahí vamos a andar por Serrano, por allá Serrano, Guanajuato. Voy a andar por allá, me hicieron la invitación, un programa que se llama Deletreando, el cual nos invitó a participar ahí el día viernes 12, ahí por la noche, para que nos acompañen, se conecten en la página Deletreando con nuestro amigo Juan Magaña Lira, que hizo el favor de invitarme. Por ahí me voy a llevar a mi compadre el Gorky, porque quería, que vaya Gorky, a mí no me quería, pero a Gorky sí, pero pues tengo que ir yo, porque si no, ¿quién le da de comer a ese carnal? Así es de que, pues bueno, por ahí los esperamos. Hoy vamos a estar ahí en el canal de Deletreando de nuestro amigo Juan Magaña Lira. Así es que ahí estamos. Pues sí, Ana, fíjate que esta plática ha sido muy enriquecedora, en el sentido de que, pues, créeme que mucha gente la necesitamos. Necesitamos todos estos tips para que nos ayuden a sobrellevar todas aquellas personas que hemos perdido por ahí a un ser querido, o que hemos tenido alguna situación de pérdida. Y créeme que en ocasiones no sabemos cómo. Dinos, ¿dónde pueden acudir las personas? ¿Dónde pueden ir para que les den un consejo, una terapia o algo? ¿O algún lugar o gente? O cuéntanos. Definitivamente, pues son los psicólogos los encargados de esta cuestión, o una tanatóloga, que también hay muchísimas que les pueden ayudar. Pero muchas veces lo que nos detiene es el dinero. Y hoy en día les puedo comentar que no traigo a la mano, pero si no, después se lo paso a Chito. Hay un 01800. Yo pensaba que el dinero. No, hay un 01800 que atiende las 24 horas, y en caso de entrar en una crisis, tú puedes llamar, y hay psicólogos que te atienden en línea las 24 horas, y es de manera gratuita. Está CAICES, está SEAVIV. Normalmente CAICES atiende cualquier tipo de situación. SEAVIV, todas las cuestiones o situaciones que se derivan de la violencia. Está CAPA, que nos ayuda con las situaciones de las adicciones. Y son gratuitas, es decir, no te van a cobrar, o si te cobran, pues es lo mínimo. Hay una trabajadora social que ahí hace un estudio socioeconómico. Para servicios de CAICES, nada más con que lleven sus cartas de no derecho a audiencia, su CUR, y ahí los atienden totalmente gratis, ahí lo que en el área de psicología. Así es, y normalmente pues no te cuesta este servicio, o es lo mínimo. En caso de necesitar alguna atención específica, bueno, sí, desgraciadamente yo creo que por algo existen las carreras, y bueno, desgraciadamente pues hay que cobrar, ¿no? También por allá tengo contactos
justo con este grupo de la UNAM, que te digo, que nos prepara, donde dan atención telefónica en crisis, pero sí tiene que estar la gente en crisis para que te puedan atender. Es una situación ya complicada. Entonces, normalmente si queremos trabajar las emociones, sí o sí, pues es con un psicólogo, ¿no? Ya cuando esto traspasa, bueno, pues ellos te lo harán saber, y hay psiquiatras también que te pueden ayudar en cuestión de medicamento, porque hay veces que ya solitos no podemos salir, y el hecho de que te digan cómo trabajar las cuestiones. Sí, a veces pues, que ya no son cosas psicológicas, son cosas psiquiátricas. Así es, y entonces, pues bueno, los psiquiatras son los únicos que pueden medicar. ¿Medicar? Sí, sí, así es. Y son medicamentos, por lo general, todos son controlados. Igual también ahorita que llegó, comentaste, igual también próximamente vamos a tener un tema con 3 psicólogos, por ahí que ya estamos contactando, ya vamos a ver la fecha, hablar sobre suicidio. Por ahí sería un tema también muy interesante. Es más, porque ya también existe por ahí que un violentómetro, ¿no? Lo acabo de compartir justo hoy en mi Facebook. Hay un violentómetro. ¿Sí, un violentómetro? Mide el tipo de conductas que la persona puede tener hacia ti. Se miden, y en base a esa medición, pues es donde debemos de decir, ok, tengo que tener cuidado con esta situación, sí, ¿no? Entonces, sí, cuando ya van viendo, ahí mismo te va mostrando con puño y letra ahí cuáles son las situaciones según el nivel que vayas tú padeciendo. Y lo sitúan por colores, ¿no? Y ubícate. Y ya lo último es lo negro. No, sí, pues ya donde ya existen situaciones muy complicadas. Sí, que definitivamente hay que trabajar y hay que tratar. Y cuando hables de suicidio, seguramente se van a trabajar muchísimas cosas, pero bueno, creo que abiertamente te puedo decir que soy sobreviviente de 3 intentos de suicidio. Ahora lo hablo, ahora ya no me da pena decirlo, pero creo que muchas de las veces cuando a ti te ven bien, cuando de repente dicen, no, ella no pudo haber estado triste, porque yo la conozco de hace mucho tiempo, ¿no? Pero desgraciadamente muchas de las veces no sabemos lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo, y afortunadamente yo tuve ayuda a tiempo. Estuve tratando de ayudar, y ahora por eso quiero ayudar a la gente, porque normalmente cuando tú tienes este tipo de situaciones es muy complicado, y te digo que no lo ves. Entonces llega el momento en que ya estás tan afectada, ya también afectaste tanto a los otros, que dices, bueno, ya, ¿no? Yo llegué el momento en que dije ya, y el tema del suicidio me encanta, pero me encanta para compartir y para que de alguna manera la gente se dé cuenta que es una alerta, que podemos prevenirlo, que si trabajamos con nuestras emociones es un poquito menos complicado, y que hoy en día el hablar del suicidio no es tampoco hablar de un homicidio. No. No nos tiene que avergonzar, tenemos que saber cómo salir, tenemos que saber cómo trabajarlo, y hoy en día creo que con esto a mí me queda muy claro que hay personas que necesitan, y sí o sí siempre he estado ahí para las personas, porque es muy complicado saber que a veces no cuentas con la mayoría, y que a veces incluso puedes contar con las personas, pero no te animas a hablarlo. Sí. Y a veces todas estas cuestiones de prevención necesitan ser habladas. No podemos, yo por ahí siempre les digo a las personas con las que de repente platico, y les digo, es que si tú no lo dices, pues yo no lo sé. Es como cuando dicen, pero es que yo te quiero mucho, pero pues nunca me lo dijiste. Pues sí. Yo lo inferí, pero nunca me lo dijiste. Y es muy importante decir, estoy enojada, estoy triste, te quiero, te amo, y todo lo que expresas lo entiende el otro. Mientras no lo digamos... Sí, mientras lo digas, y que no lo dicen por ahí, no soy mago ni soy adivino. Sí, así que el tema del suicidio es padrísimo. Sí, así es que, pues mira, Ana, contigo créeme que precisamente por eso de repente te invito a ese tipo de programas, porque sabemos tu afán por estar echarle la mano a las personas, con todo lo que tú sabes, lo que tú entiendes, porque hemos visto que te has estado preparando en varias áreas para lo que viene siendo ayudar o apoyar a otras personas, y créeme que para nosotros es muy grato, por eso te queremos mucho, tanto a tu viejo. Ay, gracias. Y pues por eso estamos siempre, cualquier cosa que se trate en temas de estos, pues ocurro contigo, y nos tenemos estas charlas tan padres, ¿verdad? El día de hoy este programa fue dedicado a eso, a cómo sobresalir en una pérdida, ¿verdad? Así es de que pues espero que les haya ayudado en algo, que les haya apoyado, pero como dicen por ahí, con una persona que se haya visto beneficiada, ya estamos ya más que suficientes. Ya con eso nos damos por bien servidas. Igual les mandamos un saludo a todas las personas que se comunicaron con nosotros, y recuerden
Estamos transmitiendo desde la Galería Arte, Forma y Color, Café La Taberna, para todos ustedes todos los lunes y miércoles, a partir de la semana pasada ya también los miércoles, para que nos sintonicen y compartan nuestro programa. Nos vemos hasta la próxima. Despídete, Ana, ¿algo que último quieres decir? Pues hasta luego, y nada más recuerden que la locura es buena, que reír es bueno, que llorar es bueno, que sentir todo lo que sentimos es bueno, pero cuando ya nos estancamos necesitamos ayuda, y pedir ayuda siempre es válido. Así es, y lo que corresponde a la alegría, saquen para andar iguales. ¡Claro! Órale, sale. Nos vemos hasta la próxima, que se la pasen muy bien. Hasta luego, saludotes y bonita tarde.